Pandemia o epidemia. En 2020, el mundo entero conoció el término pandemia y se familiarizó con él ante el aumento en casos y gravedad de los contagios de COVID-19. Ahora que muchos países experimentan una disminución considerable en los casos de coronavirus, es importante saber las diferencias entre una pandemia y una epidemia. Aquí te contamos las diferencias entre ambos términos. ¿Qué es una pandemia? Cuando una enfermedad se esparce por todo el mundo, se habla de una pandemia. Este concepto se usa para nombrar el avance que tiene una enfermedad por el mundo y no tiene que ver con su gravedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las pandemias surgen con la aparición y propagación por el mundo de un nuevo virus. Un punto importante para que una enfermedad sea considerada como pandemia es que la población mundial no cuente con defensas ante un contagio. ¿Qué es una epidemia? Esto ocurre cuando una enfermedad se extiende solo por una zona concreta, es decir, afecta únicamente a una región específica en el mundo. Existen muchos casos de enfermedades que por condiciones climáticas o concentración de personas permanecen únicamente dentro de una región en el mundo. Las epidemias tienen una duración fija de tiempo, por lo general tiene que ver con cierta estación del año o un clima fijo durante el año. Diferencias entre pandemia y epidemia. La principal diferencia entre una pandemia y una epidemia es su escala geográfica. La pandemia es mundial y la epidemia es regional. Poco tiene que ver la capacidad de contagio de una enfermedad para ser considerada una pandemia. Aunque es cierto, con un mayor nivel de contagios existe un riesgo mayor de propagarse rápidamente y afectar a un mayor número de personas. De acuerdo con la OMS, no importa si una enfermedad resulta letal para los seres humanos en el proceso para nombrar a una enfermedad como pandemia. Por lo general, las enfermedades comienzan siendo una endemia, luego es epidemia y al final pandemia para los casos más importantes. ¿Quién define si una enfermedad es pandemia o epidemia? Tradicionalmente la OMS es la encargada de establecer si una enfermedad tiene la categoría de pandemia o epidemia. Para tomar una decisión se requieren sesiones muy largas donde debaten expertos y contrastan número de casos. Por ejemplo, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró una pandemia por coronavirus. Esta decisión cambió el mundo y elevó las alertas mundiales por la enfermedad que afectaría al mundo entero. Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global del nuevo coronavirus. La razón principal de esta declaración no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países.